nuestro propósito el día de hoy es y empezando con esta palabra, es muy importante conectar desde allí. Hoy, 28 de abril, celebramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y qué mejor forma de hacerlo que con un evento de educación, un evento de transferencia de conocimiento, un evento de compartir experiencias y de abordar el tema de cuidar a las personas que cuidan, de darle la importancia al significado de cuidar. ¿El cuidar a quién? A los seres humanos que componen una organización y que finalmente son los que hacen que las organizaciones puedan entregar su valor a la sociedad, que finalmente eso es lo que las instituciones están destinadas a hacer. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Otro propósito importante que tenemos hoy es un propósito muy sentido para nosotros, es que hoy vamos a hablar de una experiencia, de un programa que generamos para el cuidado de la salud mental de todas las personas que estamos aquí en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Nuestra intención es que compartiendo esta experiencia los podamos inspirar para que desde donde nos están acompañando, ustedes empiecen a generar, si no lo han generado ya, la conversación acerca de salud mental. Y si se puede ir un nivel más allá, empezar a generar, a desarrollar, a crear programas que fomenten la salud mental de las personas con las que ustedes trabajan. Algunos de ustedes tal vez reconocerán este libro, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un médico, fue un médico que tuvo estudios en neurología, estudios en psiquiatría y también fue un sobreviviente del Holocausto. En este corto libro, él describe su experiencia en un campo de concentración. Y es muy interesante porque nos muestra que las personas que sobrevivían no necesariamente eran las personas más sanas, no necesariamente eran las personas más jóvenes, no eran las personas que tuvieran un poquito más de nutrición, eran las personas que a pesar de la situación oscura, todavía encontraban un sentido de vida. Ante situaciones tan difíciles como las que hemos estado viviendo todos en estos últimos meses de pandemia, encontrar el sentido y encontrar el propósito no siempre es fácil, pero es fundamental. Y es fundamental para sobrevivir. Y no estoy hablando únicamente de la supervivencia física, no estoy hablando de estar vivos. Estoy hablando de vivir bien, estar bien. Es frecuente que cuando tenemos alguna situación difícil, como medida de defensa, decidamos poner una barrera o alejarnos un poquito de la situación. Cerremos nuestras emociones, no estemos del todo conectados con las situaciones. ¿Cómo vemos esto? Cuando estamos en automático. Tal vez alguno o más de uno de ustedes pensará en momentos en los que llegó al trabajo y no se acordó cómo llegó. O si yo les preguntara, ¿se acuerdan qué hicieron el lunes? Para algunos será un poco difícil recordar. ¿O qué hicieron ayer? Porque precisamente hemos estado en ocasiones en automático. Y esto nos permite alejarnos de esta realidad difícil que estamos viviendo. Pero es importante conectarnos nuevamente con la realidad, porque la realidad trae cosas difíciles, pero también trae cosas positivas. Y son esas cosas positivas las que nos ayudan a nosotros a encontrar nuevamente un sentido y un propósito de vida. Y mira que en ese mismo sentido es importante que en las organizaciones, en esos modelos de trabajo y en el día a día y en lo que fue para todos la pandemia, encontrar el propósito. En la salud pasa una cosa muy interesante y es que el propósito a veces está per se, ¿cierto? Las instituciones de salud tienen un propósito de servicio, de cuidar, pero cuando se trata del propósito personal, a veces se olvida un poco y entonces estas reflexiones que haces van a conectar en cómo nosotros a través de todo este tiempo logramos que las personas se conectaran con su propósito. A pesar de las situaciones difíciles, ¿cómo hicimos para estar conectados en un propósito común? ¿Cómo apagamos el automático desde las organizaciones y nos pensamos y nos sentamos a reflexionar por un momento en las acciones que veníamos tomando y cómo la pandemia nos hizo tener conversaciones poderosas y reflexionar, apagar el piloto automático y decir, hasta acá vamos y engranar una nueva estrategia, una manera de actuar para poder enfrentar la pandemia? Entonces, interesante que las organizaciones hoy empecemos a pensar en apagar el piloto automático y buscar estrategias para salir de allí y empezar a conectar con el propósito.
Muy bien, pues hoy, por ejemplo, decíamos que siendo Andrés el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es súper importante volcar sobre el cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos, digamos que desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sabemos, existen las normas, existen digamos que todos los sistemas que nos regulan y somos expertos en procesos y en procedimientos y en un poco indicadores, ¿cierto? Que dan cuenta de cómo hemos venido adaptando los procesos organizacionales a las normas. Pero cuando vivimos un momento como este y cuando cuidar se vuelve un propósito fundamental, entonces entendemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta de cuidado para las personas a quienes cobija, ¿cierto? Si esto es así, entonces ya no vamos a verlo solamente como una cosa que deben cumplir las organizaciones, ¿cierto? Que debemos certificar en algún momento, que debe existir en la organización, sino que además empezamos a encontrar muchas herramientas en el sistema de gestión que nos van a llevar a encontrar en cada una de las organizaciones un factor protector psicosocial para las personas que hacen parte de la institución. Entonces, por ejemplo, están los factores psicosociales y estos sí que son una herramienta para lograr que cada una de las organizaciones se vuelvan un factor protector psicosocial para las personas que hacen parte de la organización. Entonces ya no se vuelve como cumplimos la norma, entregamos un elemento de protección, sino que más, ¿qué hay cuando yo entrego un elemento de protección? Realmente es una práctica de cuidado donde yo lo que estoy transfiriéndole a la persona es un desarrollo en sus competencias y en sus habilidades para entender qué tan importante es usarlo frente al cuidado de él mismo, de su familia y cómo eso en realidad hace que su vida sea un buen vivir. Desde un elemento tan sencillo como ese. Entonces, una mirada diferente hoy a partir de la pandemia para el sistema de gestión sí es inspirarlos para que él sea una herramienta de cuidado y no solamente un cumplimiento normativo. Yo creo que aquí es importante hablar específicamente de la pandemia antes de hablar de esto, cómo ha afectado nuestra práctica en el trabajo y qué hemos hecho nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de la experiencia del programa que hemos generado, pero es importante primero hablar de la pandemia. Hace un par de días oí una charla que dio el doctor Darío Londoño, director de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y nos presentaba una mirada muy diferente de la pandemia. Todos estamos un poquito agotados, frustrados, cansados con el tema de la pandemia, pero la pandemia ha venido evolucionando, la pandemia ha venido cambiando. Hace un par de meses conocíamos unas cosas y desconocíamos otras. Hace un par de meses nuestras actitudes frente a la pandemia eran diferentes. Hoy en día tenemos otro conocimiento y otra aproximación a la pandemia. Y así como nosotros nos hemos aproximado, digamos, a la pandemia con sus cosas negativas, también es fundamental que cambiemos un poco el discurso y nos aproximemos también entendiendo algunas cosas positivas de la pandemia. La pandemia definitivamente ha traído situaciones nefastas. Ha habido muertes, ha habido enfermedad, ha habido problemáticas económicas, se han aumentado algunas brechas de pobreza, hemos visto situaciones de educación, pero la pandemia también ha traído algunos aspectos positivos o por lo menos ha dado pie a que algunas cosas positivas se desarrollen. La pandemia ha mostrado lo peor, pero también ha mostrado lo mejor del ser humano. Hoy en día hemos visto cómo las personas han salido a ser solidarias, cuidadosas del otro, respetuosas del otro, cómo los equipos de trabajo se han unido para trabajar mejor. No todas las personas tenemos acceso a la tecnología, pero aún así la tecnología ha dado un salto enorme. Hoy en día estamos viendo que a través de la tecnología podemos hacer cosas que antes ni siquiera lo considerábamos. En el campo de la salud existía un poco la telemedicina, pero todavía había muchos de nosotros que estábamos reacios a hacer algunas consultas virtuales. Hoy en día eso es una posibilidad. Y además de ser una posibilidad, es una posibilidad para todas aquellas personas que no podían acceder por dificultades de movilidad, por dificultades de espacio, porque no podían venir a una consulta. También hemos visto cambios en el medio ambiente. Ríos, canales, como el canal que estamos viendo de Venecia, mares, se han limpiado. Hemos visto animales que antes no caminaban por algunas zonas habitadas principalmente por humanos, nuevamente surgiendo en estas zonas que antes no veíamos.
hemos visto que las personas se han ideado 1001 soluciones a sus problemas. Yo estuve oyendo hace poco la historia de un piloto que obviamente no ha podido trabajar en estos meses, pero se ideó la forma de vender, no estoy segura si hamburguesas o pizzas, y ha logrado salir adelante. La innovación se volvió la palabra clave aquí también. Y por otro lado, hemos incorporado en nuestro diario vivir actividades que antes tal vez no hubiéramos considerado. Clases de baile, clases de idiomas, clases de historia, compartir de una forma diferente con nuestras familias, tomar clases con diferentes miembros de nuestras familias de manera virtual. Entonces, claro, lo negativo está, pero lo positivo también está. Y así como hablamos de lo negativo, es importante hablar de lo positivo y de qué vamos a hacer para que esto positivo se fortalezca y perdure. De acuerdo, y fíjate que es una cosa que hemos vivido muy desde la institución, pero que además no se puede quedar solo en la Fundación Santa Fe, ¿sí? Que es un poco nuestro propósito hoy, es todo esto, este tipo de cambios también se vivieron en el mundo organizacional. Entonces, tuvimos que regresar a casa a trabajar, algunas organizaciones tuvieron que migrar y desaparecer un poco en su presencialidad y empezar a entender desde la confianza cómo se forjan equipos, cómo se siguen forjando resultados. Y aquí el sistema de gestión nuevamente y la seguridad y salud en el trabajo cobra un sentido súper relevante porque fue el motor, ¿cierto?, que articuló también esa parte positiva. Es un escenario definitivamente de oportunidad, o sea, si bien hay cosas como lo mencionas que son un poco más catastróficas y negativas, la parte positiva es qué oportunidad hubo en que apareciera la pandemia para seguridad y salud en el trabajo. Hoy no es difícil encontrar que las organizaciones cada vez hablan de cuidado. ¿A partir de qué? De la seguridad y salud en el trabajo. Fue un área que cobró un sentido y casi que yo doy acá un adelanto importantísimo. Veníamos trabajando paso a paso en el sistema de gestión en las organizaciones y de repente aparece la pandemia y pasa en primer plano el cumplimiento del sistema de gestión. Y aquí es cambiarle el significado, no dejar perder esta oportunidad, sino que el sistema de gestión continúe siendo el apalancador del cuidado en las organizaciones de las personas y llegar a ese punto, a tener espacios donde definitivamente la persona en la organización lo que encuentra es un desarrollo a través del cuidado. Y algo importante que mencionas es la palabra salud. Antes de la pandemia, a menos de que uno estuviera vinculado, digamos, al trabajo en salud o que uno estuviera enfermo, salud no era algo de lo que uno hablaba frecuentemente. Hoy en día, salud es algo de lo que hablamos casi que todos los días. Y más importante aún, o por lo menos el motivo importante por el que estamos hoy aquí, es que además de salud, hemos empezado a hablar de salud mental. Hoy en día todas las personas, o quisiera pensar que la gran mayoría de las personas, tienen incorporado que hay una salud mental y que no puede haber salud sin salud mental. Ahora, esto es un tema muy interesante porque es que las dificultades en salud mental no vienen ahorita con la pandemia. Desde antes de la pandemia ya estábamos viendo unas problemáticas bastante importantes en salud mental y en enfermedad mental, por supuesto. Yo acá les voy a pedir el favor, Alejandra y Andrés, que me interrumpan si esta gráfica no se entiende muy bien. Me parece que es muy importante. Esta gráfica muestra las principales causas de discapacidad. Entonces, si nosotros tuviéramos el 100% de las causas de discapacidad, ¿a qué equivale cada enfermedad? Lo que vemos como azul oscuro y lo que vemos debajo de ese azul oscuro, que es como un lila muy pálido, el azul oscuro es enfermedad mental y el lila pálido es consumo de sustancias. No sé, Andrés, si de pronto tengas un puntero y nos ayudes a verlo. Y abajo, en el eje horizontal, lo que estamos viendo son diferentes regiones del mundo. Al final, la última columna que tenemos es Colombia. ¿Qué nos está mostrando esto? Que para el 2017, más o menos un 20% de las causas de discapacidad en Colombia se referían a enfermedad mental y consumo de sustancias. Del 100%, más o menos 20% hacía referencia a esto. Esta gráfica, cambiamos el eje horizontal. Ya no estamos hablando de países, estamos hablando de edades. Nuevamente, el azul oscuro hace referencia a enfermedad mental y el lila a consumo de sustancias.
Si vemos en donde se genera más discapacidad es en aquellos años, entre los 10 y los 44 años, donde somos más productivos. Ahí es donde la línea azul oscura y la línea clara, la banda clara, cobran mayor fuerza. De acuerdo, mira que nuevamente todos estos datos vienen soportando lo que también resulta el cuidado de la salud mental en las organizaciones. Existen ya hace algún tiempo algunas normas que regulan el tratamiento y digamos que un poco el cuidado de la salud mental de las personas que hacen parte de las organizaciones. Sin embargo, todavía existe un poco de resistencia en dialogar acerca de eso. Y un poco, digamos que llegamos al cumplimiento normativo, sí, hacemos un examen ocupacional y seguramente allí encontramos algunos hallazgos. Hacemos una medición de factores psicosociales porque la norma nos lo viene solicitando, ¿cierto? No es el caso particular de la institución, pero este es el panorama natural. Cuando la pandemia llega y además nos muestras estos datos que sensibilizan, ¿cierto? Estamos hablando de ya no ver la salud mental como el monstruo. Es decir, cuando yo en realidad hago prevención en salud mental y entiendo que a partir del cuidado de la salud mental de las personas que están en una organización, es desde ahí que encuentro que es un factor protector cuidar su salud mental para facultarlo en las habilidades emocionales que necesita para su desarrollo y para el buen desempeño en la organización. Entonces, hablar de salud mental en las organizaciones no debe producir miedo y además en este momento hay una regulación que definitivamente aporta y soporta cualquier idea que nazca de las personas que están al frente de seguridad y salud en el trabajo y que tengan en sus, digamos que, instintos de gestión, cuidar la salud mental de los colaboradores. De acuerdo. Entonces, estos datos son muy importantes y creo que en el medio de la organización pues estamos muy conectados porque definitivamente es necesaria la intervención en toda la salud y en la salud mental, por supuesto, sin dejar espacio. Y completando un poco los datos que ya hemos visto, si vemos específicamente en Colombia, el Ministerio de Salud ha recogido varias cifras a través de diferentes estudios que han tenido, pero más o menos dentro de los diferentes estudios que se han presentado se encuentra que de un 10 a un 40% de los colombianos en algún momento de sus vidas va a sufrir una enfermedad mental. Esto, por supuesto, ha aumentado durante la pandemia, que hemos visto nosotros los trabajadores de la salud mental, mayores casos de ansiedad, mayores casos de depresión, mayores casos de dificultades en el sueño. En niños y adolescentes, aumento en alteraciones de la alimentación. Y por supuesto nosotros, los trabajadores de salud, y no me hago referencia únicamente a los profesionales en salud, es decir, los médicos y el grupo de enfermería, sino a todas las personas que estamos relacionados con entes de salud, estamos en mayor riesgo. Y aquí hay además otra cifra interesante, y es que se cree, y esta cifra la sacó la Organización Mundial de la Salud recientemente, que la pandemia perturbó o paralizó los servicios de salud mental en 93% de los países. Entonces, como dije, enfermedad mental y salud mental vienen siendo un tema importantísimo. Y la pandemia nos dio la excusa perfecta para acelerar las conversaciones y las soluciones en cuanto a este tema. Bueno, pues muy bien. Creo que ha llegado el momento también de contarles lo que ha sido vivir esta experiencia y ver que es posible hacerlo, que a veces no requiere de mayores y novedosos recursos, sino que la primera cosa que debe existir para que esto pase a una acción es querer hacerlo, es querer entender la importancia de cuidar a las personas en una organización y a partir de eso buscar definitivamente conversaciones poderosas para poder llevar esto a cabo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde la institución o desde la Fundación Santa Fe de Bogotá? Ya veníamos nosotros hablando de cuidado y de la importancia de tener en el centro a nuestras personas. Esto es, digamos que es una filosofía institucional y no nace a partir de la pandemia. Se fortalece y buscamos unas nuevas maneras, pero no nace allí. Sin embargo, lo que sí nace allí son unas alianzas importantes para entender que llegaba un momento difícil, un momento desafiante y que a eso teníamos que responder con las personas en el centro. Ya el doctor Gallardo en la introducción lo dijo y nuestro primer pilar de gestión fue cuidar a los que cuidan. Y respondiendo a esa responsabilidad y teniendo claro que era una directriz también, que teníamos todo el apoyo para hacerlo, pues nace Me Cuido para Cuidar. Me Cuido para Cuidar
es un espacio que se busca y hay alianzas importantes acá. Esto no se hizo solo. No solamente fue la Dirección de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, en realidad hay un equipo detrás de todo esto, pero que efectivamente se requiere persistencia y demasiado interés sobre el cuidado de las personas. Aparece Me Cuido para Cuidar como la iniciativa para que a pesar de los desafíos sea esa sombrilla que va a proteger o que protegió y sigue protegiendo a las personas en la institución y que vamos migrándolo y robusteciéndolo un poco para llegar a pensar mejor, sentir mejor, ser y hacer mejor. Y acá hay un tema que yo creo que es muy importante mencionarlo desde el principio y es algo que ha sido de gran orgullo para todos nosotros. Me Cuido para Cuidar, así como lo muestra la imagen, es un programa que abarca absolutamente todas las personas de la institución. Por supuesto, tenemos que mejorar y eso ha sido parte de nuestra experiencia porque este es un programa que hemos ido creando sobre la marcha, es un programa en construcción y hay muchas cosas que nos faltan por modificar y por cambiar, pero es un programa que siempre se pensó para que, sin importar el cargo, la ocupación, el tipo de contratación, todas las personas que están en este hospital, que son fundamentales para que el hospital funcione, tengan acceso a Me Cuido para Cuidar si así lo necesitan. Ya lo mencioné un poco y otra de las cosas que nos enorgullece es esta gran alianza que ustedes ven hoy acá. Digamos que arrancamos pensando en si vamos a hablar de temas de salud mental y de cuidar a las personas, por supuesto que tenemos que estar completamente unidos, completamente alineados con el Departamento de Salud Mental. Y en esas alianzas es importante tener los pies sobre la tierra, es decir, no lo puedo hacer solo, y reconocer el valor del otro en la gestión. Esa gestión compartida es lo que lleva grande esta estrategia. Entonces, aquí no fuimos solo nosotros desde Seguridad y Salud, está el Departamento de Salud Mental de la institución, pero aquí hay otros actores, los jefes de áreas, está la Dirección de Enfermería, está la Dirección de Educación, muchas personas unidas con una sola misión y era cuidar a las personas que cuidan. Entonces, eso es importante, pero tiene que haber evidentemente una inspiración y una voluntad genuina por cuidar a los demás. Es una invitación y es una tentación que les dejamos a partir del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por supuesto. Bueno, y ahora sí les queremos contar, entonces, cómo avanzamos en este proceso, cómo empezó Me Cuido para Cuidar y qué ha pasado con Me Cuido para Cuidar hasta el momento. Empezamos el programa en marzo del 2020 y empezamos con varios programas de psicoeducación. Empezamos con webinars, con podcast, con documentación interna. Algunas de las experiencias que teníamos de psicoeducación las hacíamos internamente, pero otras también las compartimos con el público externo. Tal vez alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de oírnos hablar de psicoeducación. Y eso fue muy importante. Pero también era importante que nosotros supiéramos en dónde estamos parados en temas de salud mental. Y empezamos a hacer tamizajes de depresión, de ansiedad, de burnout, tamizaje de cuál era nuestra percepción en cuanto a esta situación de la pandemia. Y así duramos un par de meses, que empezamos a ver que si bien la psicoeducación era muy importante, la psicoeducación tuvo dos propósitos fundamentales. Uno, enseñar acerca de algunas pautas para mejorar o fortalecer la salud mental, pero también empezó a traer a colación el tema de, bueno, ¿y cómo está mi salud mental? Y aquí fue donde nos dimos cuenta que era necesario añadir, digamos, otro paso al programa, intervenciones individuales. Había situaciones que sobreacogían a una persona y era importante que fueran intervenidos individualmente. Entonces, nuestro grupo del Departamento de Salud Mental, psicólogos, psiquiatras, nos unimos en esto para ayudar a todas esas personas que, además de la psicoeducación, necesitaran una ayuda individual adicional. ¿Qué empezó a suceder? Nos dimos cuenta que también tal vez había algunas situaciones que afectaban más o menos por igual a un grupo de personas y nacieron las intervenciones grupales. Por ejemplo, la enfermedad de un ser que era muy querido para todo un servicio, para todo un departamento. La intervención grupal tiene algo muy interesante y es que le permite a la persona expresar sus emociones, pero también conocer y darse cuenta que el de al lado puede estar en una situación similar. Permite exponer algunas problemáticas, pero también permite que en el grupo se desarrollen situaciones para esas problemáticas.
Con la intervención individual, con la intervención grupal había algo que también era muy importante y era que por grupo que interveníamos, estábamos hablando con 10 personas. Entonces, además teníamos mucho más alcance. Y así fue como transcurrió nuestro año pasado, con psicoeducación, con tamizajes, con intervenciones individuales y con intervenciones grupales. Pero nos empezamos a dar cuenta que a pesar de tener el programa, había muchas personas que no accedían al programa. Personas que tal vez lo necesitaban o lo querían y no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían? Por un sinfín de situaciones. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que hasta el momento nuestro programa era un programa que lo mostramos y esperábamos que la gente llegara a nosotros. Y este año se enfocó en un momento. Tenemos que ser nosotros los que nos encarguemos de alcanzar a las personas. Y con esto a lo largo del año hemos ido desarrollando otra serie de actividades. Códigos lavanda, nos cuidamos para cuidar, mensajes de acogida, socialización, que es un poco lo que estamos haciendo aquí con ustedes. Y poniéndole un poquito de sentido humano a cada una de estas estrategias, porque es que, y vuelvo a la idea en la que iniciamos, y es como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un cumplimiento, ¿cierto? Debemos nosotros cumplir una norma, pero como también lo vamos llevando a adaptarse a estrategias humanas, ¿cierto? A estrategias que nos acercan a las personas, a estrategias que no se quedan quietas, que no son un documento, ¿cierto? Sino que además debemos ir identificando las necesidades puntuales de las personas que hacen parte de nuestras organizaciones y asimismo ir modificando cada práctica para la necesidad puntual del momento. Y esto es fundamental, porque algo que ha sucedido es, en la medida en que hemos ido desarrollando el programa, han empezado a surgir todas esas necesidades puntuales que tal vez al principio nosotros no conocíamos que iban a surgir. Ha sido, como ya lo mencionamos, un programa en evolución, un programa en construcción, un programa que nos ha enseñado a nosotros mucho y todos los días estamos viendo qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos modificar, qué actividades debemos incluir, qué autores de la Fundación Santa Fe debemos incluir para que nos den una visión un poco más amplia. Y aquí, digamos que también, antes de pasar a una de las estrategias, también cómo es un potenciador de la cultura. Nosotros iniciamos con Me Cuido para Cuidar, ¿sí? Y hemos venido migrando a Nos Cuidamos para Cuidar. Es empezar a entender desde yo tengo una necesidad y esa necesidad ha sido cubierta con toda la confianza del mundo, ¿cierto? Me he sentido tranquilo, he estado en un entorno seguro para poder satisfacer esa necesidad puntual en ese momento, y entonces sí empiezo a identificar que mis compañeros también pueden tener, pero que de pronto no llegan allá porque no es de su interés participar, pero que yo sí puedo reportar que necesitan ayuda. Y ahí levantar la mano por otros. Levantar la mano por otros. Y esto ha sido muy bonito porque entonces también es un potencializador de la cultura. Ya no es Me Cuido para Cuidar, ahora es Nos Cuidamos para Cuidar. Les contábamos que este año hemos incluido diferentes actividades y una de estas es el Código Lavanda. El Código Lavanda ya era un código que se estaba hablando antes de que surgiera la pandemia. Por la situación de la pandemia se tuvo que suspender por un momento y lo volvimos a activar nosotros. Para las personas que no conozcan qué es un Código Lavanda, es una iniciativa creada en Estados Unidos, funciona como cualquier código en un hospital. Tal vez ustedes tendrán conocimiento que cuando hay un paro cardiorrespiratorio se llama el código azul. Pues el código lavanda funciona igual y es ante una situación que es estresante para un grupo de personas en el hospital, se activa el código lavanda con el propósito de acoger, reconfortar y apoyar. En este momento, ¿cómo empezamos nosotros con el código lavanda? No, como lo estábamos dando a conocer, no estábamos esperando que las personas activaran el código. Nosotros mismos, de manera proactiva, nos dimos cuenta que había unas áreas del hospital, las áreas COVID, urgencias, que tenían mayores estresores y fuimos nosotros mismos los que nos dirigíamos a estos lugares para activar el código lavanda. ¿Qué hacíamos? Un grupo de personas nos parábamos a las salidas de los turnos, cerca a las áreas, para dar un espacio de agradecimiento, para acoger a las personas que salían del turno, para permitirles hablar. Tal vez algunas de estas personas necesitaban una intervención un poquito más profunda, entonces la remitíamos a las intervenciones individuales, pero para nosotros era muy importante que supieran que nosotros estábamos ahí para ellos.
Y eso es súper importante porque es una estrategia muy práctica, es una estrategia muy sencilla y un poco la retroalimentación que hemos tenido de esto es una estrategia que funciona porque es simple, tiene sentido y además nos soluciona. Entonces, el acompañar, el estar presente para las personas en estos momentos de dificultad fue fundamental. El poderles decir al salir de su turno, muchas gracias por lo que estás haciendo, pero además gracias por lo que acabas de hacer y vete a tu casa tranquilo porque lo hiciste muy bien. Es permitir que haya un momento en que las personas descargan lo que han vivido. Entonces, visto desde ahí, fue una estrategia muy bien acogida y pues que claramente llegó para quedarse. Y el alcance. Y el alcance. Vimos como la intervención individual, pues por supuesto es una persona, la intervención grupal estábamos hablando más o menos de 10, el código de la banda estábamos hablando de más o menos unas 30 o 40 personas por turno. Bueno, y aquí surgió algo muy interesante que tú, Alejandra, ya empezaste a hablar y fue que empezó a cambiar un poquito la dinámica. Este programa empezó con Me Cuido para Cuidar y hoy en día se ha desarrollado a Nos tenemos que cuidar para cuidar. Entonces empezamos a hacer actividades con los líderes. Así como al principio de esta charla hablamos de la importancia del sentido, del propósito, del agradecimiento, empezamos a tener talleres con ellos para que también ellos pudieran replicar esto con sus equipos y romper un poco ese automatismo. Y hemos tenido unas respuestas muy interesantes. Además de eso, hicimos algo adicional y fue que nos dimos cuenta que para los líderes, digamos que había una carga tal vez un poco mayor, porque no solamente tenían que estar pendientes de su equipo, sino que tenían que estar bien para poder estar pendientes de su equipo. Entonces también nos centramos en asegurarnos que nuestros líderes estuvieran bien y supieran que también estaba bien levantar la mano si lo necesitaban. Algo adicional que hicimos en esta estrategia de alcanzar, de estar nosotros más presentes, fue empezar a mandar, que aún lo estamos haciendo, mensajes de texto a todas las personas. Son mensajes de texto personalizados. Y a uno le llega un mensaje que dice más o menos esto. En mi caso, buenos días, Marta. Sabemos de tu entrega, compromiso y dedicación. Agradecemos todo lo que haces. Desde el programa Me Cuido para Cuidar, entendemos que hay situaciones que nos afectan y hablar con alguien marca la diferencia. Si quieres, déjanos un mensaje o comunícate a tal número. Esto hacía que fuera muy sencillo que las personas nos contactaran. E indudablemente se empezaron a aumentar el número de solicitudes de consultas individuales e incluso grupales. En esta estrategia, muy importante los encuentros con los líderes, porque digamos que teníamos que transferirles a ellos la necesidad de que, digamos que la responsabilidad que tenían ellos para cuidar también a su equipo. Y empezamos a entender que no era una actitud genuina, porque tampoco se cuidaban. Fue lo que identificamos. Entonces, ¿qué hicimos? Sesiones donde los cuidábamos, los inspirábamos, ¿para qué? Para que fueran a cuidar a sus equipos. Y ahí nos encontramos con cosas muy interesantes, nos empezaron a contar que podían enviar mensajes de agradecimiento a su equipo, el día que no estaban para saludarles les enviaban un mensaje, un video, entonces empieza, digamos que el cuidado más allá de ser instrumental y de decir estoy acá, empieza a ser innovador. ¿Cómo estoy para mi equipo sin necesidad de estar presente también?